¿Hay transferencia entre lo que tú analizas y luego al final lo que a ti te repercute? Para mí ser terapeuta, de verdad, para mí creo que tú a nivel individual te tienes que trabajar muchísimo, ya no solo por lo que tú luego te llevas a tu casa, sino por lo que tú proyectas. También me gustaría que me contaras un poco si hay diferencias o si se trata igual o cómo funciona. Estamos hablando todo el rato de terapia individual, pero yo sé que existe la terapia en pareja. No sé si hay matices, si hay diferencias. Claro, sí, la terapia en pareja, como hemos dicho antes, ¿no? Si una persona es un mundo súper complejo, dos... El morado ese que se crea. El morado que se crea en la mezcla de los dos colores ya todavía es más, ¿no? Los celos existen porque hay infieles, ¿no? Entonces es como la justificación de y yo soy tóxico porque si no me puede ser infiel, o yo si no controlo hasta este punto. ¿Qué es ser tóxico para ti? Que para mí el problema es que hemos puesto la etiqueta de ser tóxico. O sea, para mí la gente no es tóxica, sino que tiene conductas tóxicas. Vale. Es verdad que hay gente que ya llegan a determinado punto, que están tan mal o tienen las heridas que se han enredado ahí en sus propias trampas, en sus propias heridas, ya se calificaría como eres una persona tóxica, que puedes dejar de serlo, ¿eh? Las enfermedades de salud mental tampoco se eligen porque vienen un poco lo que digo de antes, ¿no? Del pasado, de un niño que no tiene la culpa de nada, que nace en una familia totalmente disfuncional, en la que pues, los padres son dos personas adictas, o simplemente ni siquiera hace falta una cosa tan grave, sino un padre o una madre hiper ausente que no ha estado presente para nada, todas esas cosas, o sea, nadie elige tener esto. Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy estamos con Elena Fernández, una psicóloga que nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, con el apego, con los traumas. Hoy vamos a tener un podcast llenísimo de contenido de valor, o sea que estoy muy contento, Elena, de que estés aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues súper contenta también de que me hayas invitado y con mucha intriga de a ver qué hablamos, a ver qué sale aquí. Bueno, pues ya lo hemos hablado antes, fuera de cámaras, que la psicología es tan amplia y a ti te encanta, te apasiona y lo has estudiado, y a mí a modo espectador y a modo usuario también me flipa, así que vamos a tener una charla, yo creo que súper guay. Sí, seguro que sí. Bueno, pues para empezar un poquito me gustaría, ¿eres experta o te gusta mucho el tema de las relaciones humanas, del apego, de todo lo que pasa en esas cabezas o ha pasado y por eso están en esta situación? Y yo creo que para sentar un poco las bases, me gustaría que desde tu punto de vista de psicóloga y después de haber visto a tantos pacientes, me digas para ti qué es el amor. Buf. ¿El amor te refieres en el sentido de pareja o en general? Bueno, podríamos llevarlo al terreno de la pareja, pero yo creo que es mucho más amplio, ¿no? El sentimiento de amor, lo que pasa que sí que lo enfocamos al modo pareja, digamos, porque es como ese sentimiento que se despierta y que no es a lo mejor el que tú ya tienes dentro por tu familia o porque haya nacido un hijo, sino que es algo que se despierta en ti y te hace cambiar. Vale, claro. Claro, yo el amor a términos generales sí que lo veo como, no sabría si decirlo, como una energía o como algo en nuestra vida, que yo sí que soy siempre súper defensora de que es como, para mí, lo mejor que hay en el mundo, ya no solo el amor hacia las personas, los vínculos que se generan, sino el amor hacia las cosas que haces, hacia uno mismo, en términos generales. Y ya con respecto al tema de vinculación de la pareja, por lo que estamos hablando, del amor sí conyugal, que se llama, ¿no? El amor de vínculos, lo veo como algo súper complejo, como un vínculo, una conexión que se establece entre dos personas o varias, según el tipo de relación que se quiera tener. Ah, bueno, buen melón, me estás abriendo Exacto, ya de entrada. Exacto, de todo tipo de amores, pero creo que es ahí, pues eso, un melonaco, porque dentro del tema de las relaciones, cuando se crea ese vínculo, se genera un mundo, o sea, dentro de tu mundo interno se abren un montón de cosas, tanto súper buenas, como tú has dicho, que te ayudan a cambiar, como heridas que están dormidas, por así decirlo, que están latentes y que igual tú estando solo no las tienes tan presentes, pero cuando te vinculas de repente se activan todas ellas. O sea que es como algo súper poderoso, resumidamente. Wow. O sea que tú puedes tener heridas y por heridas podemos entender traumas, que estén dormidos y que al ponerte en pareja se despiertan. Sí, me explico mejor. Realmente yo creo que diría que todo el mundo, o sea, no he conocido a nadie que todavía no, tenemos nuestras heridas que se suelen crear durante la infancia, ¿no? Suena muy atópico, pero es verdad, muchas veces vienen de las carencias que hemos sentido, a raíz de ahí se hace una herida, ¿no? Las más famosas son herida de abandono y herida de rechazo, y en base a eso se crea lo que se dice el apego, ¿vale? Que es la manera en la que nos vinculamos, la manera en la que vemos o vivimos las relaciones, ¿no? Entonces esas heridas muchas veces, como yo he crecido en esa normalidad,
lo normalizamos, ¿no? Por ejemplo, el que es evitativo huye de las emociones, huye de determinadas conversaciones, de cosas que, o sea, todo ese mundo le genera mucha incomodidad y su manera de actuar es evitar y huir. Entonces, para esa persona es lo más normal del mundo y ha crecido así. Entonces, está presente esa herida porque siempre le lleva, imagínate, me vinculo con alguien y cuando las cosas se empiezan a poner serias, me escaqueo o me voy corriendo, está activa, pero no soy consciente. Y cuando entonces yo me vinculo con alguien, es cuando tomo conciencia de esa herida, como que se me activan más porque es la que cuando me voy a vincular me echa para atrás, Ostras, qué curioso. por ejemplo. Siempre se ha escuchado, es verdad eso, que siempre se ha escuchado como que muchas de las cosas que hacemos o cómo tratamos a los demás tiene mucha influencia de cómo te han tratado a ti o de cómo... Pero claro, dices, ostras, entonces yo no puedo hacer nada por cambiar mi forma de tratar a los demás porque a mí me han tratado así. Me parece una pregunta súper buena, la verdad. Y es lo que has dicho al principio es totalmente real. O sea, de la manera en la que a mí me han tratado, o incluso, por ejemplo, mis padres, que son las figuras principales de apego, aunque hay personas que pueden ser sus abuelos u otras figuras de apego, pero en este caso la mayoría, nuestros padres, la manera en la que nos tratan nuestros padres a nosotros, a nuestros hermanos si tenemos, cómo nos tratan a nosotros respecto a nuestros hermanos, o incluso cómo se tratan entre ellos, es la manera en la que nosotros entendemos un poco el mundo de las relaciones y es un poco lo que tú dices, cómo lo interiorizamos, ¿no? Entonces, si yo en mi casa he normalizado que cuando quiero a alguien le grito, por ejemplo, yo me voy a vincular desde ahí, que es lo que tú has dicho, ¿no? Yo voy a tratar a los demás un poco el cómo me han tratado a mí o cómo me han enseñado a mí a tratar. Eso, hasta ahí, sí. Pero ahora, ¿entonces estamos condenados a repetir patrones porque de la manera en la que me han tratado yo voy a tratar a los demás? No. Se puede cambiar y evidentemente hay un trabajo detrás, pero el primer paso de todos los procesos es tomar conciencia. Cuando tú tomas conciencia de yo tengo esta herida, por ponerle un nombre como he dicho antes, yo tengo esta herida y entiendo que viene de aquí, a partir de ahí, yo ya sé que cuando tú llegas tarde y yo pienso que tú llegas tarde porque me odias, porque me desprecias, porque te ríes de mí, cuando a mí me resuena eso en mi cabeza, ese diálogo interno, cuando ya soy consciente de dónde me viene, que yo ya sé que viene porque mi padre no me trataba bien, siempre llegaba tarde y eso significaba que me iba a abandonar, etcétera, etcétera, yo ya veo que digo, esto no va con él, esto va conmigo. Él llega tarde igual porque le estaba echando gasolina y había cola en la gasolinera y ha llegado tarde y ya está, ¿no? Entonces, cuando tú tomas conciencia de eso, empiezas a separar un poco lo que realmente viene de ti de lo que viene de tu entorno. Pero el problema es que la gran mayoría de personas no la toman de manera inconsciente todo esto, ¿eh? Es mucho más cómodo el decir, es que este tío es un impresentable y yo le caigo mal, o el mundo está en mi contra, o todos mis jefes han sido, con perdón de la expresión, unos cabrones y me han despedido, y en lugar de decir, bueno, igual el punto en común de todo esto soy yo, ¿qué hay aquí? Claro, es que es súper curioso lo que pasa en las cabezas y a mí me flipa realmente porque es cierto que todos conocemos o nos hemos encontrado con ese tipo de persona que piensa que todo le pasa a ella o a él, que piensa que todos le tienen inquina o que hay como una causa detrás, a todo le pegan mil vueltas. Y luego, ¿verdad que a lo mejor es muy difícil también saber de dónde viene eso? ¿O tú coges en consulta, le haces tres preguntas y dices, bueno, lo tengo clarísimo? Claro, a ver, para la persona es súper difícil entenderlo. Por lo que, como te he dicho, como yo he crecido en estas cuatro paredes, para mí estas cuatro paredes son el mundo y esto es lo normal. Yo he normalizado. O sea, Claro. yo no he crecido, como te he dicho antes, en una casa que gritan. Cuando estamos solos, yo pienso que luego voy a tu casa, tus padres son súper monos, pero cuando yo me voy se van a gritar, por ejemplo. Entonces, para las personas es súper difícil, por eso el proceso terapéutico es tan heavy y tan, o sea, para mí tan maravilloso. Pero claro, para el profesional, para el terapeuta, es verdad que con tres preguntas igual no, depende del caso, pero sí. O sea, ya yo en una primera sesión, ya en mis anotaciones ya empiezo a apuntar sospechas de tirar por aquí, tirar por allá, que luego siempre te puedes equivocar y somos humanos, ¿no? Pero sí que casi siempre nos vamos, por lo menos yo creo, los terapeutas, a esa parte de cómo te han mirado a ti para ver cómo tú miras al mundo y cómo miras a los demás. Ostras, qué curioso. Es verdad que tú dices que como que se cumplen ciertos patrones y eso me recuerda a que yo muchas veces he visto, lo decía creo que Will Smith, que hay que leer
porque a todo el mundo ya, o sea, hay gente a la que ya le ha pasado lo que a ti te ha pasado y ha escrito sobre ello. O sea, Total. que nos creemos nosotros los más especiales del mundo, pero la mayoría de veces ya por donde tú estás pasando ya ha pasado otro, ya ha caminado otro y ya se sabe cómo se puede enderezar ese camino. Y yo me Totalmente. acuerdo, yo mismo cuando he ido a terapia, a mí me ha pasado que yo iba allí pensando, madre mía, me voy a tener que tirar una hora para explicarle cómo estoy, de dónde vengo, y a la tercera frase me hizo un esquema de dónde estaba yo, cómo era, y digo, pues ya está, lo has bordado. Y es porque tú te piensas el único en el mundo y eres el 1373 que pasa por allí Sí, con un totalmente. problema parecido. Totalmente. Entonces, lo que sí que me causa mucha curiosidad es el que, claro, el cómo se toma la gente, porque la gente va a terapia y va con un problema que normalmente suele ser la gota que colma el vaso por la que van, y entonces se piensan que ese punto de inflexión es el que le ha hecho estar mal, y tú le tienes que hacer entender que a lo mejor es de cuando tenía 6 años, que su papá, su mamá, su hermano, su abuelo, su abuela le trataban de esta manera, y eso ha ido recorriendo un camino hasta que le ha llevado a que esa acción le ha hecho colmar ese vaso. Sí. ¿Cómo haces ese camino para que la gente lo entienda y sea consciente de que muchas veces hay que remontarse muy atrás? Buah, pues es otra muy buena pregunta, de hecho, porque es verdad que hay personas que les sale un poco el... No, pero es que yo te estoy hablando de mi ex que me acaba de dejar, no te estoy hablando de mi madre, ¿no? Y es como, ¿por qué me quieres hablar de mi madre, no? Y claro, sí que es verdad que a veces es complejo explicar, pero afortunadamente, como cada vez se sabe más del tema de la psicología y se divulga mucho en redes, yo creo que a mí me ha pasado muy pocas veces, y aún así siempre entiendo a esa persona que es como más rígida de no, por aquí no me tires, y que se lo tienes que explicar, evidentemente. Yo siempre utilizo una metáfora que creo que la utilizan varios psicólogos, que es la metáfora del iceberg, ¿no? O sea, el iceberg es un trozo de hielo que o sea, lo que se asoma es un trocito de hielo pequeñito, pero lo que hay debajo es algo enorme, ¿no? Con lo que se chocó el Titanic, de hecho, que parecía un trocito diminuto y al final hundió el barco. Pues es un poco así. Entonces, yo digo que el síntoma que te trae a terapia es la punta del iceberg. Por ejemplo, un TCA, que es un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Dices, ostras, pues estoy obsesionándome con la comida, entrando en todo este bucle. Claro, yo quiero que me des soluciones para esto. O sea, que me mandes ya pautas para que esto se acabe. Que eso pasa mucho, la urgencia por las pautas y por... Es que yo quiero salir con las manos llenas, no con las manos vacías de sesión, ¿no? Una y es solución. Como, exacto, yo digo, es que yo te puedo dar ahora mismo, te puedo cortar la flor, pero la temporada que viene, si la raíz está, va a volver a crecer esa flor, tenemos que ir a la raíz, ¿no? Entonces, debajo del iceberg es donde está igual una historia de perfeccionismo, de rigidez, de una familia en la que te valoraba según tu físico, una pareja que te ha ninguneado o que te ha mermado mucho la autoestima. Todo eso está en la parte de abajo del iceberg, y así con todo, ¿no? O sea, relaciones tóxicas. Yo vengo ahora por esa relación tóxica y es como, dame pautas para o poder salir de ahí o decirle a mi pareja que tiene que cambiar. ¿Qué tiene que ver mi padre aquí? Hombre, pues si tú me estás diciendo que tu padre, cada vez que tú suspendías, te dejaba hablar durante una semana y tú has normalizado eso, y ahora tu pareja, cada vez que tú no le dices lo que él quiere oír, desaparece un fin de semana y tú lo estás normalizando, ¿no crees que tiene mucho que ver? Entonces es ir a todo el iceberg, Ostras, no solo a la bueno. punta. Madre mía, es que cuánto hay ahí detrás. Uf, muchísimo. Y claro, indagar en las cabezas de las personas. O sea, tiene que haber como un punto de fascinación, pero luego también tiene que haber un punto un poco raruno, por decirlo de alguna manera, creepy, que dirían ahora los modernos, Sí. que es un poco de decir, ostras, esta clase de problemas pueden incluso llegar a estar afectándote a ti misma como terapeuta, o puedes asumirlos como tuyos. ¿Hay transferencia entre lo que tú analizas y luego al final lo que a ti te repercute? Sí, sí. O sea, para mí ser terapeuta es más que sacarte la carrera y el máster que te piden ahora, que te piden un máster habilitante. O sea, creo que mucha gente se lo puede sacar, puede tener la capacidad de tener eso, pero para mí ser terapeuta de verdad no es solamente tener eso. O sea, para mí creo que tú a nivel individual te tienes que trabajar muchísimo, ya no solo por lo que tú luego te llevas a tu casa, sino por lo que tú proyectas. Es decir, como yo he dicho, todos tenemos heridas. Yo tengo mis heridas. Imagínate que mi herida es la herida de rechazo, ¿no? Y yo pienso que todo el mundo se cree que yo no valgo lo suficiente, ¿no? Esa es mi herida.
¿vale? Imagínate. Entonces, cuando tú vengas y me dices, oye, ¿cuánto cobras simplemente? Yo te voy a decir el precio y a mí mi proyección va a ser con que tú hagas vale, esa mueca yo la voy a interpretar como ostras, ha pensado que es cara, que soy cara, que no merece la pena hacer terapia conmigo por ese precio. Entonces, igual yo voy a tender a justificarme, pero vamos a hacer esto por esto otro, ¿vale? Y así con 1000 heridas más, ¿eh? Ostras. Incluso de si me sale la parte así más del enfado, si tú llegas tarde, lo voy a interpretar como Chini no se toma en serio la terapia. Viene tarde porque piensa que no soy buena psicóloga, cuando realmente, como ya he dicho antes, tiene que ver con que igual pues Chini llega tarde a todos lados o simplemente pues, que el pobre no le arrancaba el coche, imagínate, ¿no? Claro. Entonces yo creo que a nivel de terapeuta te tienes que trabajar muchísimo para ser buena de verdad, a nivel interno, tus cosas, tus heridas y el también saber separar. Por ejemplo, tengo una compañera que ha pasado por un duelo hace relativamente poco y es algo que ella todavía no tiene trabajado porque un duelo requiere sus fases y su trabajo en terapia y todo. Entonces, ella cuando le ve a una persona con un caso similar, ella automáticamente dice, te voy a derivar a una compañera mía que es súper buena, que te va a tratar súper bien, pero ella no coge a esos casos porque sabe que eso ella se lo va a llevar todo a su terreno personal y no va a ser objetiva, que es el número 1 de los requerimientos de ese terapeuta, ser objetiva. Claro, que tiene que ser también difícil de narices. Eso a mí me cuesta un montón. Porque es verdad que al final, encima, tratando relaciones y tratando a las personas cómo se comportan con otras personas, claro, a ti, como Elena persona, te gustará que a ti te traten de una determinada manera y cuando te viene a consulta, a terapia, una persona que está tratando justamente de la manera contraria a su pareja, a su familia o a su hijo, pues para ti tiene que ser un poco, ¿no?, complicado no cogerle del cuello y decirle, pero ¿cómo haces eso? Claro, claro, tanto a mi paciente como, o lo contrario, de una paciente mía que la están tratando fatal y claro, yo no tengo que repetir esa herida, porque por ejemplo esa paciente viene porque sus padres le han dicho, imagínate, eres tonta, sal de ahí, de esa relación imagínate, sus amigas le han dicho, amiga date cuenta, eres tonta, sal de ahí, y ya viene aquí a la sesión y yo tengo que esforzarme muchísimo por no decirle, eres tonta, sal de ahí. Sí. Porque ella justamente busca a una persona que se siente a su lado y que diga, vale, vamos a entender por qué te quedas. Vamos a entender por qué te quedas y por qué no puedes soltar todavía esa relación y vamos a intentar trabajar en todas esas carencias que te impiden soltar la relación para que cuando ya tengas todo esto trabajado, seas tú la que decidas si te quieres ir o no. Pero claro, a mí hay veces que yo llego de, venga, vale, pautamos para la semana que viene, que tú no le vas a hablar en toda la semana, vas a estar trabajando todas estas cosas, mirando a nivel interior, se siente y dice, al día siguiente de la terapia le hablé. Y es como, me dan ganas de decir, te quiero matar. Y de hecho, a veces lo digo, pero siempre desde la broma, nunca desde el juicio, porque mi esfuerzo es en entender el por qué tú no te puedes ir de ahí. Y al final aquí estamos las dos. Claro. O sea, si tú has necesitado hablarle, no es te juzgo de, uy, esta chica es tonta, no digo yo, vale, no pasa nada. Lo que hicimos en la sesión anterior, igual todavía no estás en esa fase, vamos a pensar otra cosa, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo difícil, pero yo creo que siempre la regla número 1 es nunca desde el juicio. Entonces, cuando no juzgas al paciente, el no juzgar te lleva a querer entender. Y cuando entiendo, entonces intento ver un poco pues, el mundo interior, que como tú has dicho es súper complejo porque cada persona es un mundo, claro, el entender de dónde viene y el por qué tú necesitas quedarte aquí, donde tanto daño te están haciendo, por ejemplo. Claro, es que por eso es por lo que me gusta tanto la psicología, porque eso es necesario para ti como Elena terapeuta, pero sería cojonudo para todo el mundo el hablar desde el no juicio, sí, desde el vamos a intentar entendernos, de por qué está haciendo esa persona esa cosa, porque a lo mejor no lo hace por lo que tú tienes en tu cabeza, sino que hay un motivo que él lo hace como algo normal o que tiene una justificación, que es mucho más entendible. Entonces, por eso me gusta tanto. Y luego también lo que te quería preguntar es, en tema de terapia, mucha gente tiene la idea de que un psicólogo tiene que hacerle elegir o dar ese paso que él como persona no se atreve, pero luego la realidad es que la mayoría de veces lo que se dan son herramientas para que ellos tomen esa decisión. ¿En algún momento tú como psicóloga sí que das ese paso o das ese empujón o simplemente tú dices yo te puedo dar las herramientas pero no puedo decidir por ti? Claro, a ver,
Sí que hay gente que viene, por ejemplo, hace poco vino un paciente que era, ya me he dado cuenta de que quiero dejarme el trabajo, porque llevo un año y desde que entré, literalmente, o sea, tenía síntomas depresivos totalmente, pero no me atrevo. Entonces yo sí que tengo que ser esa persona O sea, que tú ya... redáctame la carta de decir... Claro, no, eso ves, por ejemplo, no, o sea, yo no puedo tomar esa acción, pero esa persona ya me ha dicho, he tomado ya la decisión, o sea, quiero hacerlo, entonces necesito que tú me des ese empujón. Entonces yo ya sí que lo empujo todo a que tome esa decisión, pero es totalmente cierto que, o sea, al final, tú eres mi paciente, imagínate, yo no estoy en tu piel, o sea, yo no he vivido en tu piel. Entonces, si yo te digo lo que tienes que hacer, una vez más sale mi Elena persona. Claro. O sea, yo te voy a aconsejar desde mi vida con lo que yo he vivido. Y la Elena persona no tiene que salir en ese tipo de situaciones, tiene que salir la Elena psicóloga que sea. Yo te puedo decir, por ejemplo, en caso de la paciente anterior, deja esa relación. Es que desde mi punto de vista es tan fácil. Claro, pero igual esa persona lo que no se ve súper abandonada y sin ninguna herramienta. Y para esa persona es peor estar sola y abandonada porque tiene otra vida totalmente diferente, ¿no? Entonces, claro. yo sí que, como tú dices, yo te doy las herramientas para que tú tomes la decisión, ¿no? Yo nunca te voy a decir, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Otra cosa es que te dé pautas, ¿no? Por ejemplo, es que tengo ansiedad, vale. ¿Cuántas horas estás durmiendo al día? No sé, pues 4 o 5. Vale, no, el otro día no me salté una comida, luego por la noche me pedí un globo y me harté a comer no sé qué. Vale, actividad física, ¿eso qué es? Actividad física, ¿no? ¿Cómo regulas la ansiedad cuando estás nervioso? Pues me fumo algo o me fumo un cigarro o tal. Claro, entonces yo ahí sí que digo, claro, o sea, ¿cómo no vas a tener ansiedad? Si te estás... Todas esas cosas a nivel, yo digo, hay que empezar desde dentro hacia afuera, pero desde fuera hacia adentro también podemos hacer cosas. Entonces, esas pautas yo sí que las puedo dar. De empezar a como, venga, va, pues para la semana que viene, al menos un día tienes que haber salido a dar un paseo y empezar a moverte. O obligatoriamente vamos a ajustar tu ventana del sueño, que se llama de más o menos siempre acostarte a la misma hora y levantarte a una hora parecida para que tu cerebro se vaya programando de tenemos que dormir tantas horas. Ostras. Eso sí, pero yo nunca te voy a decir, deja ese trabajo, deja esa relación. Igual sí que te hago preguntas para que tú llegas a esa conclusión, ¿no? Para que Pero te no encauzo. Claro, pero no te lo voy a decir nunca. Genial. Has abierto también el melón de los hábitos y eso es algo que sí o sí te quería preguntar porque entiendo que para estar en paz mental hay una serie de hábitos que pueden ayudarnos. Entonces eso me gustaría tratarlo después. Pero estamos hablando todo el rato de relaciones, estamos hablando de cómo se comporta una persona con su pareja y sin querer te tengo que decir que desde mi punto de vista me estoy yendo a una relación clásica de hombre con mujer o hombre con hombre o mujer con mujer, Sí. pero de monogamia, Sí. de que se entiende que eso tiene que ser así, pero tú antes has abierto un melón muy bueno al principio, que es el del poliamor, el de los tipos de relaciones que hay hoy en día, y me gustaría que fuéramos un poquito por ahí, por el tema de las nuevas relaciones que se están generando, que estamos viendo, que Vale. no serán nuevas, que llevarán mucho tiempo, pero que ahora se les da más visibilidad. ¿Hasta qué punto ese tipo de relaciones se comportan igual por dentro de nuestra cabeza que una relación como la que nosotros entendemos clásica? Las poliamorosas, dices, Sí. ¿no? Claro, es que ahora estamos en un momento como que estamos explorando un montón y hay como tantas cosas, tantos matices y tantos factores que es como súper difícil hablar generalizando, ¿no? Porque encima las poliamorosas hay un montón de tipos de poliamorosas hasta donde yo sé, que no soy tampoco ninguna experta, pero hasta donde yo sé existe la relación que es una relación entre dos personas que es una relación abierta y que la pareja pone normas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en una relación amorosa y decidimos que queremos abrir nuestra relación porque queremos experimentar a nivel sexual, ¿no? Únicamente a nivel sexual, pero nosotros nuestro vínculo íntimo, que tenemos súper claro que queremos construir algo juntos, tal, pero tenemos curiosidad por, oye, pues yo no quiero llegar a los 80 años y no haber experimentado nada más, ¿no? Vale, pues ponemos unas normas. ¿Qué normas? Los dos sabemos que eso hasta ese punto a mí me parece fenomenal, porque es una relación en la que los dos tenemos curiosidad, los dos tenemos unas normas y los dos nos regimos hasta esas normas. No es una relación en la que yo tengo curiosidad, no hay esa comunicación y tú piensas que estamos en una relación y entonces yo me voy por otro lado haciendo mi vida. No, es una relación de nos hemos sentado, hemos expuesto nuestra curiosidad
y hemos dicho, vale, quiero tener una relación abierta, ¿vale? Decimos tener una relación abierta, ¿qué tipo de relación abierta queremos tener nosotros, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya vamos poniendo unas normas. Hay parejas que es, yo prefiero que no me lo cuentes, porque así yo sé que tú te has ido de fiesta, probablemente has hecho algo, ¿no? Pero como tú luego llegas a casa y nuestro lugar seguro somos nosotros, pues adelante, ¿no? Hay gente que es, lo quiero saber. Hay gente que es, puedes tener relaciones sexuales con una persona de manera esporádica, pero no se puede volver a repetir. Hay personas que se puede volver a repetir, pero no sé, hay millones de normas ahí que se pueden poner. Sí, sí. Claro, todo esto se habla con toda esta naturalidad que me encanta y me parece súper guay, pero a mí me parece que para llegar a este punto, hay que tener un nivel de trabajo brutal, porque claro, ya simplemente, lo que he dicho, tú y yo somos una pareja, yo me siento contigo y te digo, pues tengo curiosidad, me gustaría explorar. A ti se te activa una herida. ¿Qué carencias tienes conmigo? O sea, ¿por qué tú necesitas explorar? ¿Qué? Yo no te doy suficiente. Entonces, es algo muy difícil de llevar. Claro. Ese tipo de relaciones. O sea, a mí me parece que cuando se lleva bien, o sea, es de un nivel de superioridad a nivel de control de tus heridas, de empatía hacia la otra persona, de no llevártelo a lo tuyo personal, que creo que es muy difícil de llevar, ¿no? Ahora te cogeré el guante ahora porque yo creo que, por lo que yo veo de la juventud y de todo esto, yo pienso que creo que nos encaminamos hacia eso, hacia al menos no tener relaciones normales. Normales, Sí, lo que se entiéndeme, conoce ahora como la relación, lo clásico, ¿vale? Pero sí que de todo lo que has dicho, sí que me llama la atención, o lo que yo siempre he pensado que es muy complicado, es separar esa posesión que nosotros sentimos hacia nuestra pareja con el sexo y el amor. O sea, nosotros, yo lo que pienso, me puedo poner de ejemplo sin ninguna objeción, yo lo que pienso es que esto no quiero que me lo toquen porque es mío y porque solo lo toco yo, ¿no? Es un sentimiento de posesión, Sí. aunque no sea así 100%, pero es lo que sentimos, ¿no? Es como que esto tiene valor porque solo lo puedo tocar yo. En el momento en el que lo pueda tocar todo el mundo, pues a lo mejor pierde ese valor o yo no le hago el caso necesario, pero por estas personas que tenemos o por este tipo de relaciones que hay, sí que se ve que se puede separar, o al menos aparentemente. ¿Es así del todo? ¿Se puede separar el sexo del amor? Yo creo que depende, o sea, lo que has dicho es que hay tantos factores, yo creo que sí, como has dicho, sobre todo porque se ha visto en casos, ¿no? Que se puede separar el sexo del amor, sobre todo o sea, si tú te refieres a amor como yo puedo tener sexo con una persona y que no sea de hola, sexo, adiós, casi que no sé cómo te llamas, ¿no? Puede haber incluso una especie, encantado, no sé cómo te llamas, hasta luego, ¿no? Puede haber incluso un tipo de vínculo, ¿no? De, oye, tengo hambre, va, pues nos comemos una pizza, lo que sea, ¿no? Pero saber que mi vínculo principal está en mi pareja. Sí, pero yo me refiero de esa pareja. O sea, no me refiero a separar el sexo del amor de tengo sexo con otra persona. Claro, Sino vale. separar de esa persona a la que yo amo, que pueda tener sexo con otras personas, y ella que me ama a mí, que pueda consentir que yo tenga sexo con otras personas. Es separar ese concepto, no el concepto de tener sexo con otra persona que evidentemente, si no hay una relación o no hay tal, puede haber cariño, puede haber Sí. ciertos sentimientos, pero no amor. Sí, claro, sí. O sea, donde yo iba justamente era, tú tienes tu vínculo principal y si mientras tú sepas que en ese vínculo principal tú tienes todas tus necesidades cubiertas en el sentido de intimidad, lugar seguro, mismo proyecto a futuro, mismos hábitos, o sea, lo compartes todo, tú luego vas a poder separar el buscar sexo fuera, por ejemplo, aunque tengas una relación, pues eso, que haya otro vínculo pequeñito, pero que tu vínculo principal sea ese. Sí que se puede, pero, como he dicho antes, lo veo súper, súper, súper difícil porque, ya te digo, dentro de la pareja, dentro de una persona hay una complejidad brutal. Dentro de otra persona hay otra complejidad brutal, ¿no? Una persona es rosa, otra persona es azul y el vínculo cuando se junta encima es morado, ¿no? Esa mezcla. Entonces, una mezcla de complejidades que para saber pulir todo eso, tener que estar súper trabajado y saberlo separar súper bien, yo creo que es muy complejo. Y luego encima es lo que yo genero con la persona de fuera, que muchas veces existe ese miedo de empieza como algo puramente sexual y que luego se pueda generar algo más, Claro. ¿no? Que ese es el mayor miedo de abrir la relación, que es que tú encuentres algo mejor fuera de la relación y lo acabes abandonando. ¿Existe esa posibilidad? Por supuesto que la existe y por supuesto que es complicado, pero o sea, yo sí que creo que es posible.
requiere muchísimo trabajo, muchísima dificultad, sí. Entonces yo creo que por eso todavía la normalidad de las relaciones sigue siendo la relación monógama de la que hemos hablado, porque hay personas que incluso comprendiendo de que tú puedes tener deseo sexual hacia una persona, yo también, evidentemente, y que incluso nos gustaría en una fantasía probarlo, lo que requiere, o sea, lo que yo voy a ganar, que es pues tener sexo esporádico, divertido con gente, versus lo que yo puedo perder dentro de la relación. Hay relaciones que dicen, es que aún así no me compensa poner esto en riesgo. Sin embargo, hay otras relaciones que o no tienen tanto que perder o simplemente tienen mucho que ganar y lo tienen súper trabajado, que hay muchas relaciones de la poligamia, que incluso yo sigo algunas cuentas de Instagram que hablan abiertamente de eso y tal, porque me produce mucha curiosidad, y lo pueden hacer perfectamente, incluso teniendo hijos y todo. Oye, yo creo que sí que es posible, pero es muy difícil. Repito. Hay que hacer mucha terapia Mucho. para llegar ahí. Yo creo que sí. Yo lo que sí que creo, y lo he defendido varias veces, es que nos encaminamos más hacia ahí, hacia el poliamor, por llamarlo de alguna manera, o otra forma de amor, que no hacia la clásica, la que todos entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros, pues nuestros abuelos, ¿no? Sí que eran la típica relación de se juntan adolescentes, se mueren juntos y se acabó. Ya nuestros padres, la generación anterior a nosotros, ya hay muchos ya que pasa el divorcio, se han separado, sí. ya no están juntos, ya no pasa nada. Nosotros, lo normal es que duremos 4 telediarios. Sí. Lo normal me refiero en cuanto a números. Sí. Entonces, la nueva generación que está viendo que ya ese vínculo no pasa nada por romperlo, pues ¿cómo va a ser? Si nosotros venimos que aún hemos visto a nuestros abuelos que se morían juntos. Sí. Y ya a nosotros nos cuesta aguantar más de, no pondría una cifra en años, pero no demasiados años. Sí. Entonces, claro, digo, pues yo creo que la nueva generación, pues menos aún, ¿no? Sí. ¿Tú hacia dónde crees que se encauza el tema de las relaciones, en este caso amorosas? Sí, a ver, creo que tienes bastante razón en lo que estás diciendo, ¿no? Creo que cada generación tiene como sus normas sociales y su problemática, ¿no? Rollo, nuestros abuelos venían de una posguerra, luego nuestros padres también venían de una situación súper diferente. Nuestros abuelos tenían unos padres totalmente ineptos a nivel emocional, pero ellos se tenían que luchar por comer, ¿no? Y por sobrevivir. Luego nuestros padres igual no tenían que ganarse esa comida, pero igual tenían unos padres a nivel emocional también nulos, sin ánimo de ofender, pero es verdad que no habían trabajado por la generación en la que venían. ¿Se hablaban de usted? Exacto, totalmente, existía como mucha distancia. Y a nosotros nos han educado unos padres que, por ejemplo, en nuestra generación, pues general, yo todo esto lo estoy diciendo evidentemente muy generalizado, globalizado. Lo normal, lo que hemos dicho que es la mayoría. Menos de una relación con nuestros padres en la que no nos ha faltado de nada, pero igual sí que nos ha faltado un poco esa validación emocional, ese vínculo, ¿no? Toda esa parte. Entonces, claro, cada generación se vincula de una manera diferente acorde a los vínculos con los padres y también incluso con el divorcio. O sea, antiguamente el divorcio era un fracaso, socialmente se oprimía muchísimo, incluso a las mujeres en su momento ni siquiera se le permitía divorciarse, tenía que ser el hombre. O sea, a nivel social había unas normas, ¿no? Entonces, todo eso ha ido influyendo. Por aquel entonces, evidentemente, para mí no era lo mejor porque no te permitían nada y estabas como súper asfixiado, súper encorsetado, pero creo que ahora también nos hemos ido al otro extremo. Y yo creo que no hay que confundir el poliamor con carencias que tenemos ahora. O sea, el poliamor, lo que he dicho, para mí es algo súper complejo y de persona incluso, si lo llevas bien, lo llevas a cabo bien, de una persona muy trabajada. En estas generaciones, incluso la nuestra y las que vienen ahora, yo creo que viene más de el consumo. Somos una generación que yo la definiría en consumo, ya sea consumismo de ropa, de vídeos, de rápido, de incluso ya películas. Yo tengo amigas que es como, una película, no tía, yo una serie, porque los capítulos son de media hora, yo 90 minutos mirando a la pantalla me aburro, ¿no? O sea, es como todo... Estímulo. Estímulo. Y evidentemente eso también influye en las relaciones o incluso en el saber, el tenerlo toda a la carta. Yo siempre lo digo, o sea, el ser consciente de que tienes tantas opciones te afecta en cada decisión que tú tomas, ya sea en la relación como en un trabajo, ¿no? Antes era, pues, mi padre es carpintero, yo voy a heredar el negocio, y, o sea, yo nazco y ni siquiera me planteo lo que voy a hacer, porque yo ya sé que voy a ser carpintero, se acabó. Ahora es, claro, yo estoy estudiando psicología, pero también veo en redes sociales que hay gente que se dedica a ser influencer
otros que son nómadas digitales de no sé qué, de criptomonedas, Ya ves. otros que... Entonces tú te ves tantas historias a la carta, Tanta oferta. que cuando tú tomas la decisión siempre existe la duda, porque tomar una decisión significa no tomar 1.000.000 de decisiones. Y con las redes tú estás siendo consciente de todo ello. Claro. Y no es diferente en las relaciones, ¿no? Ostras, qué bueno, claro. Tú ya te ves, claro, yo empiezo la relación con esta persona, pero yo estaba hablando con otras 5 personas. Son 5 melones ahí que están abiertos que hacen que no me involucre al 100% en una relación, porque es como, si no va bien contigo, tengo otras opciones, incluso en Tinder. Es que Tinder a mí me parece algo súper heavy porque es como un menú de pim, 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 pim. Entonces eso para el cerebro también es como, yo tengo todas estas alternativas, ¿por qué voy a perder el tiempo yo contigo? ¿No? O sea, voy a intentarlo un poquito contigo porque igual, en el caso de Tinder, me has entrado igual por los ojos, pero si no me cuadras, siguiente. Y si no, siguiente. Y cometemos el error de pensar que hay pues mogollón de personas y que al final, pues no tengo por qué tolerar tonterías de nadie porque tengo muchísima gente en la carta. La realidad es que una relación sana, por así decirlo, o madura, estés con quien estés, vas a tener que trabajar muchísimo. Lo que hemos dicho al principio, nos remontamos ahí de esas heridas que se me activan, se te va a activar con todo el mundo, tú tienes que trabajar a nivel individual si quieres una relación sana, trabajar la aceptación. Yo te puedo pedir a ti que cambies hasta cierto punto, ¿no? Claro. Pero yo no te puedo coger a ti que eres de una manera y transformarte, también tengo que trabajar la aceptación. Todo eso lo tenemos que trabajar y todo eso genera frustración a nivel interno, que estas generaciones no estamos muy familiarizados con esa tolerancia a la frustración de trabajarlo y de tal, porque es más fácil, pues si me compro unas zapatillas que valen 20 euros y se me rompen, igual de intentar coserlas, arreglarlas tal, es más fácil, las tiro, me meto en internet, Amazon, me llegan mañana las otras zapatillas. Claro. Y así un poco con todo. Totalmente. Claro, es que es verdad, es muy impactante cuando te lo muestran así tan evidentemente, porque es totalmente así. O sea, tú no te involucras al 100% porque primero, por si me estrello, y después porque, total, todavía no sé cómo es. Y si no me gusta esto de él, o si no me gusta cómo hace, yo no estoy aquí para aguantar tonterías. Eso Total. es la frase más escuchada, yo creo, de nuestra generación. Sí. Y luego el que te aconseja, el amigo de turno o el que sea, que te dice lo mismo. Sí. Tú no tienes por qué aguantar eso. Claro. Que a ver, que evidentemente no hay que aguantarlo todo. Como Claro, tú no estás... aplicable a relaciones de maltrato. Correcto. Y dinámicas tóxicas, eso por favor, seguro. Que luego hablaremos de las dinámicas tóxicas también, porque Sí. es una palabra como que ahora ya es para todo es tóxico, y al final hay que, yo creo que poner un cierto límite en ese comportamiento del realmente tóxico al que, bueno, al que es una cosa que está más en tu cabeza que lo que está haciendo de verdad. Pero claro, es así. Entonces, ¿hay alguna manera de nosotros liberarnos de esa coraza que yo creo que es esa sensación y de poder involucrarnos al 100% en las relaciones que tomemos? Lo has hecho muy bien, justo, coraza. O sea, porque es como, desde mi punto de vista, yo creo que ella también no habla solo la psicóloga, sino Elena también persona, que para mí vincularte de verdad, desnudándote, ¿no? Metafóricamente, quitándote esa coraza, para mí es más de valientes, aunque ahora desde fuera se ve como el que se pilla pierde, ¿no? Sí, es verdad. No te puto pilles, tal, esas cosas. Realmente creo que es más bien lo contrario, el que se permite querer sin la coraza y quitarse la coraza delante de una persona. Y si tú me ves, o sea, si tú me ves con mis heridas y tal y me rechazas, pues también saber decir, pues yo me he mostrado tal y como soy, ¿no? Entonces, sí que hay posibilidades. La primera, una vez más, repito, tomar conciencia. Porque yo tengo una coraza. Hay gente que ni siquiera esa coraza la puede ver. O sea, directamente es, no, esto es por esto, pero todo mirando balones hacia afuera. Entonces, yo tengo una coraza, ¿vale? ¿Por qué tengo esa coraza? ¿Por qué la he necesitado en algún momento para protegerme? ¿De qué? ¿No? Y es como todo el rato ir haciéndome preguntas, claro, ir ahí, ir al fondo para entender dónde está o sea, mis patrones, mis heridas, mi todo. claro. Y una vez ya lo trabajo, también el permitirme ser con la otra persona, también entender que la otra persona está herida, y muchas veces cuando tú me hablas mal a mí, estás hablando desde tu herida, no es porque tú a mí me hables mal, ¿no? Entonces, todo ese trabajo se puede hacer a nivel individual, porque a día de hoy hay muchísimos podcasts, divulgación en redes, libros, pero a nivel personal, el principal que se hace, aparte de viviendo, que yo creo que es la mayor terapia, y permitiéndote, que hay gente que nunca se permite
vivir y experimentar y por lo tanto nunca aprende, sobre todo yendo a terapia, porque ahí es donde personalmente, junto con una persona que te acompaña, lo vas entendiendo y viéndolo todo. Claro, porque es que luego, es que, claro, es tan complejo, es tan difícil, porque claro, estamos diciendo, quítate esa coraza, ¿no? Y arriésgate, que bueno, no pasa nada, entre comillas, pero claro, luego también hay gente que se quita esa coraza y luego pasa por una depresión o pasa por un mal momento por culpa de haberse quitado esa coraza. Entonces dices, ostras, ¿qué tengo que hacer? Ya uno no sabe muy bien qué hacer, salvo lo que tú estás diciendo, que es tomar conciencia y saber muy bien de dónde te viene todo eso y hasta qué punto a lo mejor, porque también a lo mejor tienes que poner límites, ¿no? A ese desnudarte delante de los demás, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, al final, claro, lo que pasa es que tenemos que saber muy bien de dónde vienen nuestras heridas y que se despiertan en una relación. Entonces, ¿tú qué recomiendas? ¿Tratarse antes de una relación o que se pueden meter en una relación y luego tratarse? También muy buena pregunta porque hay gente que dice, hasta que no te quieras tú, no te van a querer. O hasta que tú no te trabajes o no tal, no puedes estar en una relación, ¿no? Yo creo que eso no es verdad. O sea, yo creo que, por ejemplo, si tú estás soltero y te empiezan a salir cosas que te tienes que trabajar, te lo tienes que trabajar siempre, pero por ti, no por decir quiero ser un buen novio para mi futura relación, sino por ti, ¿no? Pero muchas veces, inevitablemente, conoces a alguien, aunque no te sientas preparado, y dices, ostras, es que esta persona me encanta, esta persona me despierta cosas en mí, me gusta y tal y cual, pero como hemos dicho antes, se activan todas esas heridas que no me molan y yo soy consciente de que si quiero tirar para adelante, tengo que ir a terapia, ¿no? Entonces, yo creo que las dos opciones están bien. O sea, tú puedes empezar en una relación pensando que todo está ok dentro de ti y de repente darte cuenta de que no. Que eso es lo que pasa la mayoría de veces, ¿no? Y ahí es cuando decir, oye, pues empiezo ahora. Siempre y cuando encima esa persona, porque muchas veces lo que hemos dicho, ¿no? La persona es como, uy, tú tienes traumitas, next, a por otra persona, ¿no? Pero cuando una persona te proporciona ese lugar seguro de decirte, yo veo esto en ti, o sea, te pasa esto, yo voy a estar aquí para apoyarte, pero tienes que trabajarlo. Puedes ir trabajando en paralelo, porque las relaciones para mí son ese lugar seguro que te ayuda, que te hace crecer y que te conecta con todas tus heridas, porque para mí crecer es igual a conectar con todas esas heridas, de hecho. Claro. Has tratado un tema que también es un tema que yo creo que ya, por suerte, cada vez menos, pero que hasta hace relativamente poco era como casi un tabú, que es el tema de tú tienes tus traumitas, arréglate tú, ¿no? O ahora por lo menos ve a terapia, pero antes incluso el psicólogo se veía como algo de locos, o sea, Sí, de que tú estás loco. sí, Y aún hay gente que es muy reticente sí. a ir al psicólogo, a tratarse. Se tuerce un tobillo, sí que va al fisio, pero está jodidísimo por estrés laboral, por ansiedad en su pareja, por cualquier tema y no es capaz de dar el paso de ir al psicólogo. Total. Entonces, ¿cómo dirías tú que hay que convencer a la sociedad o cuál sería tu speech para decir, chicos, que no estáis locos, que podéis venir y trataros vuestros traumas, vuestras heridas, aunque no las creáis tan importantes? Sí, a ver, yo sí que es verdad que, por ejemplo, nunca intento como convencer a nadie para que se quede en terapia porque la terapia es lo que hemos dicho, es desde un punto de yo ya he tomado conciencia de algo y vengo, ¿no? Entonces, a mí si alguna persona dentro de terapia me ha dicho, ay, es que no sé, yo esto no sé si tal, yo siempre digo como, yo no, o sea, no te voy a vender esto porque yo sé que funciona, científicamente está demostrado, ¿no? Pero a nivel general, yo lo que sí que digo mucho es, o sea, evidentemente cuando tienes una depresión, o sea, es como si tú ya dices, yo solamente voy a ir al médico cuando tengo, perdón la brutalidad, cuando tengo un cáncer, ¿no? Es como decir, vale, o sea, tú una depresión ya es que ya has llegado a un punto de estar muy mal, ¿no? O de ya me han salido, incluso porque la gente somatiza, úlceras, se me cae el pelo, ¿no? Como ya llegar a un punto, tuve una paciente incluso que del estrés se llegó a quedar ciega una temporada, luego recuperó la vista, pero cosas ya que el cuerpo te dice, o paras o te paro, ¿no? Entonces, en ese punto ya la gente sí que viene con las orejas agachadas diciendo, vale, Ahí ya sí que dime sí. lo que tengo que hacer, por favor, o sea, ayúdame, ¿no? Pero simplemente con lo que hemos hablado. El amor, los vínculos. La vida es eso, somos animales sociales. Y tú, si quieres ser un ermitaño y vivir en la montaña tú solo, con tu huerto y con tu tal, entonces igual, pues tú puedes vivir tranquilo y feliz. Pero la realidad es que la vida son vínculos. O sea,
con tus hijos, con tus padres, con tus parejas, con tus amigos, con incluso, aunque no tengas nada de eso, en tu trabajo, con tus jefes, con tus superiores, si tienes gente por debajo de ti, si trabajas cara al público. O sea, la vida son vínculos y para vincularte de una manera sana y no sufrir, porque siempre salen estas cosas, simplemente, o sea, es para vivir de una mejor manera o incluso aquí dentro, ¿no? Tú puedes huir de pues, la gente evitativa, no me vinculo con nadie, no tengo pareja nunca, el eterno soltero o la eterna soltera, vale, pero aquí dentro, de aquí no puedes huir. Y aquí tienes un diálogo interno que estás constantemente tucutú. Entonces, una persona que tiene un problema en la espalda que le impide dormir, que le impide respirar bien, pero puede trabajar, puede hacer todo lo que hace en su día a día, esa persona aún así va al fisio, porque dice, ostras, es que mi calidad de vida está empeorando notoriamente, ¿no? Claro. O sea, no necesito quedarme postrado así ahí, en la silla que no me puedo casi ni mover para ir al fisio, ¿no? Pues esto es un poco igual. O sea, tú puedes esperarte a que te estalle y encontrarte en un punto, incluso a veces que llegas a un punto de crónico, o simplemente darte cuenta de que esto afecta a nivel de tu funcionalidad del día a día, a la hora de relacionarte, discutes un montón con la gente, te vas de vacaciones 10 días y has disfrutado 0 días, porque estás todo el rato pensando, y bueno, ya, pero si lo tengo todo, o sea, estoy de vacaciones, tengo con mi pareja tal cual, ya, pero con tu pareja no has parado de discutir, no has parado de ver el lado negativo de las cosas. Igual ahí, aunque no estés al borde de no querer salir de la cama, estar llorando todos los días, te va a cambiar muchísimo la calidad de vida. Ya lo creo. ¿Hasta qué punto nos podemos autotratar, por decirlo de alguna manera? O sea, tratar de tomar conciencia, pues a lo mejor, por ejemplo, viendo este podcast o escuchando a gente divulgadora de contenido sobre psicología, sobre relaciones personales, y hasta qué punto ya hay una línea que dices, a partir de aquí deberías ir a terapia. ¿Hay algún punto o algo que tú veas que sea un punto de inflexión que digas, si pasa este límite, ya no deberías tratar de aprender por tu cuenta, sino que deberías buscar la ayuda de un profesional? Sí, claro. O sea, yo sí que soy súper partícipe ahí de que la gente, evidentemente, no digo de todo el mundo tiene que ir a terapia. Yo creo que en algún momento vital, probablemente casi a todos, nos vendría muy bien o deberíamos de ir a terapia en algún punto. Pero yo soy muy... animo mucho a la gente a autoexplorarte tú, trabajarte a ti, porque al final más que tú no te conoce nadie, ¿no? Pero muchas veces, lo que digo, estamos un poquito repitiendo siempre patrones, entonces es cuando llegas a ese punto de decir, lo he intentado por mi cuenta, pero yo siento que tengo esta limitación y esta limitación me está afectando, ¿no? Que muchas veces se presentan en modo de crisis en la vida. No tiene que ser una crisis brutal, ¿eh? Simplemente una pequeña crisis que es como, no sé por dónde tirar, soy consciente de mi problema o de mi encrucijada, porque no tiene por qué ser un problema, he puesto en marcha todas mis herramientas y aún así veo que no hay manera. Que no hay manera, o que sigo repitiendo patrones, o que sigo sin tomar una decisión, o que sigo en el mismo punto de mi relación, me he sentado con mi pareja, lo he hablado, lo tal, lo cual, pero yo sigo sintiéndome igual, ¿no? Pues ahí hay algo dentro que igual lo que digo es algo más inconsciente que tú no estás contemplando, o muchas veces que ni siquiera no me atrevo a dar el paso porque me siento desprotegida. Y tener una persona en la que apoyarte y la que sabes que voy a llegar todos los martes y lo voy a contar, que me ha pasado esto, ¿qué significa? Te da una seguridad, ¿no? Pero siempre, o sea, se puede hacer por tu propia cuenta y se puede explorar, siempre hasta una limitación, pero siempre está el típico listillo que es, yo me leo un montón de libros, yo me veo un montón de podcasts y tal, no he ido nunca a terapia y tampoco soy consciente de lo mío, lo que tengo todo hacia afuera, y utiliza la psicología un poco como arma inversa para decir, no me estás invalidando, eres una persona tóxica, yo quiero solo personas vitaminas, no sé qué, cosas así, que así sí que ahí es un poquito peligrosillo en ese sentido, los autodiagnósticos y las palabras así es verdad, de psicología. Todo eso es como muy, muy moderno, muy actual, sí. Y es algo, claro, que tú lo ves desde tu prisma y dices, ostras, cuidado con esta gente que va por ese camino que igual se tropieza. Claro. Se lo aplican un poco para lo que, como hacen un puzzle así raro para que le encaje justo como ellos quieren. Que no lo juzgo, ¿no? Porque es un poco lo que esa persona necesita, pero claro, es para cogerlo con pinzas porque visto desde ese punto de vista como que todo es válido, todo tal, pero no, en algún punto tienes que ser tú también autocrítico y objetivo. Claro, porque esa gente al final lo que hace es que se va a lo externo siempre, que se va, como yo estoy leyendo y como yo me estoy nutriendo, yo soy vitamina y yo soy bien. Claro. El resto es el que no está acorde, porque claro, como no leen o como no ven podcast,
Y al Claro. final no es así como funciona esto. Literal, sí, sí, sí. Luego también me gustaría que me contaras un poco si hay diferencias o si se trata igual o cómo funciona. Estamos hablando todo el rato de terapia individual, pero Ujú, yo sé que existe la terapia en pareja. sí. Entonces, no sé si hay matices, si hay diferencias o si se trabaja como si fuera una unidad o cómo se trabaja la terapia en pareja. Vale, claro, sí, la terapia de pareja, como hemos dicho antes, ¿no? Si una persona es un mundo súper complejo, dos, El morado, ese que se el crea. morado que se crea en la mezcla de los dos colores ya todavía es más, ¿no? Entonces, es algo diferente porque yo creo que sí que es súper necesario la terapia de pareja trabajar a nivel individual, cada uno, ¿no? O sea, como terapeuta de pareja yo creo que es o súper importante derivar a las dos personas a hacer terapia individual o incluso tú como terapeuta trabajar a nivel individual con cada uno para entender sus heridas y todo. Pero en la pareja yo creo que lo que más se trabaja en la terapia de pareja, además de la herida de cada uno, el apego de cada uno y las necesidades de cada uno y cómo nos vinculamos, es las dinámicas que se crean en la relación. Porque es eso, a raíz de tú con tu herida, con tu apego, yo con la mía y con mi apego, se generan unas dinámicas y unos roles de como yo tengo miedo que tú te vayas, yo siempre soy la persona que va detrás. No porque tú seas una persona que igual eres un inepto y nunca quieres preguntar, pero a raíz de mi herida, yo siempre soy la que no sé qué, no sé cuánto. O sea, a raíz de tata, tú eres el que tal. Y damos cosas por hecho y se normalizan. Y ya llega un punto en que es muy difícil salir de esa dinámica. Entonces en la terapia se rompe un poco esa dinámica y se habla un poco, pero yo creo que también es muy importante el trabajo individual. De hecho, yo creo que si hubiera mucho trabajo a nivel individual, no haría falta hacer esa terapia de pareja. Ostras, claro. O sea, Pero sí, si hay ya se tanto hace. trabajo sobre ti de manera individual, ya, claro, el azul es tan bueno y el otro era el amarillo, creo, ¿no? O Sí, el rosa, el el rosa. rosa, el Si rosa. el azul y el rosa son tan buenos, ¿no? Ese morado ya por naturaleza va a ser bueno también esa unión. Entonces, Claro. claro, hasta ahí tiene mucho sentido. Sí, pero bueno, no, así en la terapia de pareja también se trabajan en momentos, incluso aunque estemos fenomenal, Mm. hay un momento de crisis, una crisis externa, eh, tema de, o sea, toda la complejidad que entra dentro de la pareja, ya hay tema de hijos, accidentes externos, pérdida de trabajo, los dos que íbamos hacia el mismo lado, pero a mí me sucede algo en mi vida que me quedo atrás, todas esas cosas de crisis a nivel de pareja, Ujú. que también por muy trabajados que estemos a nivel individual, necesitamos ese apoyo tal vez en Son algún duras. momento, sí. Después de todo lo que has visto en los años que llevas como terapeuta y después de todas las personas que han pasado por ti, ¿tú dirías que el amor para siempre existe? Sí, creo que el amor para siempre existe. eh, el individual, por ejemplo, es uno de ellos. Y yo creo que me lo decías más a nivel de pareja. Sí, un poco, pero bueno, Sí, está bien cogido. creo que también existe, se puede tener una relación toda la vida, creo que se puede, pero creo que hay diferentes tipos de amor, ¿no? Que se habla en la psicología de las fases del amor. O sea, no es la misma la primera fase, que es la fase del enamoramiento, cuando tú Todo conoces palomitas. todo precioso, de película, súper intenso, súper tal, que dura un año y pico. Y esto es lo que suele pasar, lo que has dicho tú antes, ¿no? Que las relaciones de ahora, cuando se pasa esa fase de intensidad y de todo, como nos mola tanto esa intensidad y ese consumo rápido, de repente es como, uy, ya no es lo mismo, lo cortamos y hasta aquí. Y vuelta a empezar con otra persona, ¿no? Y a vivir muchos comienzos, Muchos ¿no? comienzos, muchas fases de enamoramiento, pero luego llega una fase, ¿no? Esa fase de enamoramiento, y luego llega una fase así de estabilización, que es ya como estar enamorado, y luego llegan diferentes etapas en las relaciones. Cuanto más largas, pues pasas por diferentes etapas, ¿no? Las que a veces eres un compañero, un soporte, muchas cosas. Entonces es muy complejo, pero si se trabaja la relación y la relación siempre es una de las prioridades, no siempre tiene que ser la top 1, pero está entre las prioridades, creo que sí que es muy, se puede, es posible, y no siendo como las relaciones anteriores de nuestros abuelos de me tapo los oídos, me tapo los ojos y tiro para adelante porque no hay otra De opción. aguantar No, con lo que sea. claro, siendo conscientes, creo que sí que es posible. Lo que pasa es que es difícil un poco, y más lo que tú has dicho, como estamos educados últimamente. Claro. Es que ahora, en la generación dopamina esta que Sí, estamos ahora metidos, es un poco complicado tener esa paciencia y esa cordura, por llamarlo de alguna manera, sí, de decir, ostras, pues eso se va a pasar, pero se queda la relación estable o otro tipo de amor o otro claro. tipo de relación. Luego también pasa, cuando se pasa esa fase normalmente, ya si es antes, ya yo creo que ya es incluso más grave, pero pasa cuando se pasa esa fase y cuando entra en crisis o cuando entra otra cosa,
otros factores externos, muchas veces vemos el tema de las infidelidades. Es un tema que, pues como otra cosa que hemos adquirido de antes, que antes era súper mal visto, ahora se ha normalizado muchísimo. O sea, parece como que no es tan grave o no pasa... Sí. Es grave en el sentido de que se corta la relación, pero... Sí, como que se ha normalizado sí, más, como has sí, dicho. Sí. totalmente. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de una persona infiel? ¿O qué está pasando ahí antes de dejar la relación o de tomar una decisión que a lo mejor es más dura? Claro. Sí, uff, aquí se me cae la gotilla de sudor, porque el tema de las infidelidades es un melonaco tremendo y al final es que existen muchos tipos de infidelidades, ¿no? O sea, existen tantas infidelidades como personas, ¿no? Porque cada persona es de una manera. Entonces, hay infidelidad, siempre se hacen desde un punto, pues, desde las heridas de cada uno, desde la falta de herramientas, desde una situación que puede que sea de crisis, ¿no? En la relación o no. Entonces, yo creo que también está la persona que es infiel una vez, está la persona que es infiel muchas veces, dentro de muchas veces puede ser de manera espontánea e impulsiva, puede ser las infidelidades que son mantenidas en el tiempo de manera pensada, de quedamos, tal, tengo una relación paralela, ¿no? Entonces existen un montón de tipos de infidelidades. Yo donde me intento fijar es en la persona, el por qué las cometes, ¿no? Qué tipo qué falta de herramientas tienes ahí, qué carencia buscas suplir, qué carencia buscas llenar a través de buscar a otra persona y, por ejemplo, no quedarte en la relación. Hay personas que es por falta de herramientas, por heridas, etcétera, y hay personas que realmente creo que son infieles desde un punto ya narcisista de soy súper consciente, a todas las parejas que he tenido las he engañado, de una manera premeditada, y me pregunta a mi pareja y yo se lo niego hasta la saciedad, ¿no? Entonces hay diferentes tipos, es muy difícil como globalizar, pero sí, o sea, una infidelidad es algo que está a la orden del día, un poco por lo que hemos dicho de a la carta, que yo creo que es más tentador que antes. A ver, antes sabían, ¿eh? Lo que pasa es que no se hablaba tanto, pero ahora hay estudios que demuestran que han aumentado, creo que se han duplicado. Ostras. O sea, que es muy heavy. Pero bueno, o sea, no hay más que mirar pues un poco el Instagram, Sí, el cómo está el Tinder mercado en general. y mirar la tele. El programa, que no que voy a decir el nombre porque no hay que hacer publicidad, pero que pues entran personas sin prácticamente nada, o sea, gente normal, y salen de ahí siendo famosas, teniendo dinero, teniendo campañas, que las marcas les buscan, que la gente le aplaude, que todo el mundo les ve y lo comenta y tal. Entonces yo creo que incluso con programas así se normaliza y se interioriza el mensaje de como que ser infiel es lo normal y que incluso mola, ¿no? Que una persona que entra en un programa y enseña su infidelidad a toda España, pues sale siendo un campeón o una campeona, ¿no? Entonces no me extraña que se vaya normalizando, vaya. Ya ves, sí, es verdad que muchas veces ayudan los factores externos y ayuda también mucho lo que tú dices, la facilidad de acceso y de lo que hay hoy en día. También es verdad que leí hace algún tiempo y dije, ostras, puede tener su punto de razón. O sea, leí como que somos animales, por instinto no estamos creados o hechos para ser monógamos, sino que es algo impuesto por la sociedad, por nuestra cultura, y que estamos yendo todo el rato contra natura. Estamos yendo como todo el rato en contra de nuestra naturaleza, que nos empuja o nos incita a tener sexo con, no cualquiera, pero con todas las personas de género que nos guste, que nos atraigan. Entonces, ¿hasta qué punto le podemos dar ahí un margen a la naturaleza, por decirlo así? Claro, a ver, evidentemente tenemos que tener en cuenta nuestra naturaleza y claro, o sea, una cosa es como con todo, ¿no? Somos animales hasta cierto punto, pero nuestro cerebro tiene partes que los cerebros de los animales no tienen, ¿no? Por ejemplo, los humanos tenemos la corteza prefrontal que está aquí delante, que es la que nos hace, la que funciona a modo de inhibición, toda la parte de, sí, para encaje social, ya no de, por ejemplo, yo quiero beberme este vaso en un restaurante, pero este vaso vale dinero, ya, pero yo lo quiero gratis, ya, pero tú sabes, a nivel social, tú sabes que si tú haces esto es robar y eso está mal porque le estás quitando un producto a un empresario que se ha montado un restaurante o que tú puedes ir a la cárcel y eso está mal, ¿no? O sea, tenemos esa capacidad de inhibición y de control, o sea, hasta ese punto es como
cuando lo justificamos en el sentido de, bueno, es mi lado animal, podemos controlarlo. Otra cosa es lo que tú dices del palo de, ya, pero es o sea, ¿realmente estamos yendo en contra de nuestra naturaleza? Yo creo que eso depende mucho de la persona, ¿no? Porque también, o sea, nuestra mente humana, la parte de social y todo eso puede controlar y podemos vivir y podemos elegir, ¿no? Ahora encima tenemos la posibilidad de elegir. Si tú realmente sientes que esa pulsión sexual, esa curiosidad es muy grande, yo siempre animo a buscar ese tipo de relaciones de poligamia. Si es que, o sea, de poligamia, perdón. De poligamia, si al final es que hoy en día está súper normalizado y aunque haya gente que lo puede juzgar o hayan parejas que no lo puedan entender, que eso también puede pasar, hoy en día se puede, ¿sabes? Entonces, yo no lo juzgo para nada. Si tú quieres elegir ese tipo de relación, me parece fenomenal. Pero sí que es cierto que esa parte de decir, no, pero yo me emparejo porque yo quiero esa seguridad de la pareja, pero luego doy rienda suelta a mi parte animal y vivo una vida paralela sin que mi pareja lo sepa, claro, esa parte es como decir, vale, sí somos animales, pero tenemos como esa parte de, sí. Claro, podemos controlar o podemos decidir, somos dueños de nuestras decisiones, muy a diferencia de igual, pues un animal que está en celo y que ve una hembra y su naturaleza dice, no, yo tengo que hacer el coito con esta hembra para reproducirnos porque es a nivel natural y no hay nada que lo controle. Somos más que animales, un poco. Claro, ahí entra el animal narcisista del que hablabas tú antes, ¿no? Claro, yo quiero esto, también quiero a mi pareja en casa, también quiero... Sí. Claro, lo quiero todo. Exacto. Ese es más el perfil de más personas narcisistas, que es un poco de yo veo a las personas como peones de ajedrez, que yo quiero hacer una jugada y yo veo cómo muevo los peones para ejecutar esa jugada. Entonces, yo quiero mi casita con mi mujer súper mona y mi casita preciosa y mis hijitos, pero claro, yo también quiero todo esto, ¿no? Entonces, las como... dos vidas. Exacto, así es. Claro, y luego, claro, estoy flipando porque no sé si a ti te habrá llegado o no te habrá llegado, pero si te va un perfil de esos a tu consulta, tú lo tienes que tratar como, sí. como igual y no pasa nada, y ponerle buena cara y, y empatizar. Sí. Pero te quería decir que para evitar este tipo de comportamientos, ¿no? O por miedo a que surjan ese tipo de comportamientos, entramos ya en el mundo de lo tóxico, ¿no? En el mundo de los celos, en el mundo de... Los celos existen porque hay infieles, ¿no? Entonces es como la justificación de y yo soy tóxico porque si no me puede ser infiel o yo si no controlo hasta este punto se me puede escapar o se me puede ir de madre lo que yo no quiero. ¿Qué es ser tóxico para ti? Claro, es que para mí el problema es que hemos puesto la etiqueta de ser tóxico. O sea, para mí la gente no es tóxica, sino que tiene conductas tóxicas. Vale. Entonces es verdad que hay gente que ya llegan a determinado punto, que están tan mal o tienen las heridas que se han enredado ahí en sus propias trampas, en sus propias heridas, que ya se calificaría como eres una persona tóxica, que puedes dejar de serlo, ¿eh? ¿Se puede? Claro, ¿Se puede salir de ahí? Claro, sí. Hombre, si yo no pensara que la gente puede cambiar, ¿yo qué hago siendo terapeuta, no? O sea, yo creo que incluso los narcisistas que me has comentado antes de que tengo que ponerle buena cara, sí, yo creo que esa persona puede cambiar. Hay gente que, una persona psicópata ya es un poco más complicado, pero con todos los perfiles yo trabajo, yo intento entenderlo y creo que sí que se puede cambiar, ¿no? Entonces, yo más que una persona tóxica, de ser tóxica, son conductas, ¿no? Que sí, que yo también he dicho a veces, esta persona es tóxica, lo reconozco porque de verdad la encuentro en un punto de, es muy tóxica y como esa persona, esa gente que hemos hablado, todo el rato es balones fuera, intentar machacar al otro con tal de no mirarme a mí, como no te miras, la probabilidad de cambio es muy bajita. Entonces es verdad que hay gente que está destinada o corre el riesgo de convertirse en una persona tóxica, pero la gran mayoría de veces, cuando decimos persona, eres tóxico, no eres tóxico, sino estás teniendo una conducta tóxica. Una vez más vamos al origen. ¿En base a qué? ¿A qué herida? Por ejemplo, tú has hablado ahora de los celos. Los celos en las relaciones se han criminalizado mucho. Aquí me van a funear, pero los celos son una emoción. Todas las emociones son válidas y son buenas y aparecen por algo. Lo tóxico es cómo se gestionan los celos. Yo tengo celos. ¿Por qué tú tienes celos? Porque yo soy una persona insegura, porque yo tengo una baja autoestima en base a algo mío de mi pasado. Por lo tanto, yo a ti no debo de prohibirte hacer cosas. Si tú empezamos una relación tuya y tú tienes amigas de toda la vida, yo no te puedo prohibir que dejes de ver a tus amigas chicas, porque yo soy una persona insegura. O si tú te llevas bien con tu expareja, no tienes que dejar de verla, ¿no? Eso es lo tóxico. Yo, en lugar de gestionar los celos de
¿Qué me pasa a mí? Incluso me siento contigo y soy honesta de, sé que no debería, pero que tú hoy te vayas con Pepita a tomarte un café, me activa todas estas emociones. Entonces tú en lugar de decir, vale, pues no voy, es como, vale, ¿qué necesitas? Estoy aquí, sabes que a las 8 vuelvo, ¿no? Como ese apoyo de yo te puedo ayudar a trabajarte tus celos y tus inseguridades, pero esto va contigo. Esto es algo que tú tienes que trabajar. No se trabaja en base a ejecutar un control sobre la otra persona, porque al final es, hoy te prohíbo ver a tu ex, mañana ya es con esa compañía de trabajo que te llevas también, a ver si no me puedo llevar bien con mi compañía de trabajo, igual que con chicos, me puedo llevar también con chicas, ¿no? Ya no quiero que vayas a la cena de empresa, uy, qué guapo vas, esa camiseta no creo que te la pongas para irte a quedar con no sé quién, ¿no? Entonces, realmente es un bucle en el que no estás trabajando el origen de la emoción, que es tú, contigo, tuyo, algo tuyo de tu pasado, de tu presente, de lo que sea, pero no tiene que ver con la otra persona. Claro. Eso es lo tóxico. O la envidia. La envidia es sana. La envidia es sana, porque yo te veo a ti con este podcast y digo, uy, qué envidia me está dando. Yo quiero montarme un podcast. Le voy a preguntar un montón de preguntas sobre el podcast y voy a salir de aquí con esa envidia sana de decir, gracias a sentir esa envidia que he sentido, me vuelvo más ambiciosa, quiero mejorar, ¿no? La envidia realmente eso es lo que hace. ¿Qué es lo tóxico? Cuando yo te veo a ti aquí, yo me siento aquí y en lugar de impulsarme a subir aquí, te chafo a ti para abajo para que tú estés en mi punto. Entonces es como, bueno, así normal. Cuando se lo dan todo hecho, normal. O, pues a mí no me parece que lo haga tan bien, porque luego no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces esa es la envidia tóxica de decir, cuando tú no te sientes... Entonces realmente todo viene de ti, de tus heridas, y lo tóxico es la gestión que tú hagas de ello, no que tú tengas por qué ser tóxica. Pero claro, cuanto más heridas tengas, más probabilidad de gestión tóxica vas a tener. Ostras, claro, me flipa porque, claro, cualquier sentimiento es bueno, bien canalizado, ¿no? Entonces, o sea, esa frase me parece demoledora porque es totalmente cierta. Sí. O sea, la siento como cierta. Y, y entonces, ¿dónde está un poco la línea? O sea, esas red flags tan de moda también ahora, ¿dónde se pondrían? Porque, claro, tú me puedes decir, pues mira, como tú dices, tú me sientas y de una manera súper adulta, súper consciente y súper madura, me dices, pues no me sienta bien que hoy vayas a cenar, a comer, a tomar un café con fulanito o menganita. Eso sería ya de por sí una red flag, tendríamos que estar alerta. ¿Cómo la parte del no celoso en este caso, o del Sí, que que sufre, recibe, el que sí. recibe las consecuencias de ese sentimiento mal canalizado, cómo tiene que actuar o cómo tiene que ser un poco su forma de ver a la otra persona? Porque claro, estamos dando muchos conceptos que al final dices, ostras, claro, ahora lo fácil sería, pues me voy a otro lado, ¿no? Claro. Tú lo que tú decías, tú con tus traumitas te quedas Sí, ahí y yo me voy a otro lado. sí, Pero estamos hablando de ser un poquito más maduros y de tener la sí. suficiente validez como para decirle, pues, oye, pues Te vamos escucho, a... te veo, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería? Claro, o sea, esto yo creo que ya depende mucho de cada relación y de la otra persona, ¿no? En este caso, tú, que yo soy la persona que mi herida es, pues eso, me da miedo que tú me abandones, que tú me engañes, entonces a mí me salen los celos. Entonces, aquí es un poco eres tú la persona que me tiene que poner los límites. En las relaciones es súper importante los límites. Y de los límites no te voy a hablar hoy porque si no ya no acabamos, Se pero pone de noche. va a dar para otro podcast. Pero los límites, yo siempre lo digo, los límites se suenan como a poner en riesgo la relación, porque claro, yo te digo hasta aquí y esto suena a poner en riesgo, pero los límites son cuidar la relación, porque hoy, gracias a que hoy te pongo el límite, mañana los dos vamos a estar cómodos en ella. Si no te lo pongo hoy, al final yo voy a acabar desgastándome. Entonces, si por ejemplo tú dices, yo te digo, ostras, estoy fatal, me está dando incluso ansiedad, eres tú un poco el que tiene que poner ese límite de decir, vale, te está dando ansiedad, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Quieres que, por ejemplo, cuando llegue al sitio te escriba, te mande un mensaje que a ti te va a dar más seguridad? ¿A ti cuánto costo te genera eso, el mandar un mensaje? Realmente poco. Entonces, yo te voy a dar esas cosas que te den seguridad a ti para que tú veas. ¿Cuánto costo te supone no ir a esa quedada? Pues mucho, porque es mi amiga de toda la vida y hace un año que no la veo y viene de Madrid y solamente viene este fin de y la quiero ver. Pues, o sea, yo te puedo pedir a ti desde los celos, no vayas, y tú desde tu límite me tienes que decir, Elena, es que esto no tiene nada que ver conmigo. O sea, realmente yo te puedo apoyar, yo puedo volver incluso a decirte, mira, hemos hablado de este tema y del otro para darte la seguridad, pero yo no voy a dejar de hacer cosas
por esto, ¿no? Entonces yo creo que cada persona tiene que ir siendo muy consciente y poner esos límites, y siempre y cuando yo te veo tus heridas, entiendo desde dónde me lo formulas, que te salga esas ganas de controlar y de celos, yo te voy a ayudar a trabajarlo. Incluso si tú vas a terapia y si quieres que vaya algún día contigo a terapia y hablo con tu psicóloga y le digo un poco mi parte, pero yo no voy a dejar de ser quien soy porque yo estoy aquí porque quiero estar contigo, ¿no? Entonces, yo no voy a dejar de ver a mis amigas porque encima estaría más alimentando esa creencia de... Claro. Entonces, un poco el límite de que cada persona considere y quiera poner. Claro, qué complicado. Es súper complicado. Qué complicado porque, claro, estoy pensando en miles de situaciones en las que, claro, podríamos estar aquí con los ISIS. Claro, pero si esta persona, sí, pero no, entonces, claro, y ahí podríamos anclarnos porque hay mucho que... Claro. Y luego lo que tú dices también es completamente cierto, que al final cada relación es un mundo, cada persona ya de por sí es un mundo, entonces, claro, ya bastante complicado es nosotros intentar alcanzar un equilibrio como para entender el equilibrio de los demás. O sea, Total. ese trabajo te lo dejo a ti porque yo Es ya, si complejo. no, colapso. Es complejo, es complejo. Antes también, al principio, cuando hemos estado hablando, has hablado también de hábitos. Entonces es algo que me gusta mucho porque creo que ahora se está tomando mucha conciencia sobre los hábitos saludables para tener una salud mental buena, que tan importante es. Pero me gustaría que tú, como terapeuta y como Elena psicóloga, dijeras un poquito los que a ti mejor te funcionan, los que has visto que mejor funciona a la gente, o cómo sería esa lista de hábitos que tú recomendarías. Vale. Claro, yo como psicóloga sí que veo muy importante como yo intentar tener una vida lo más llana posible, en el sentido de, pues eso, lo más sana posible, porque claro, yo salgo de trabajar con todas estas cosas que me cuentan y con todo esto, entonces claro, es importante que yo intente tener los mejores hábitos posibles, desde mi punto de vista, al menos yo como persona, o la vida más sana posible, para que luego eso no repercuta o no influya en la terapia que yo doy a mis pacientes. Claro. Entonces, yo personalmente, a nivel de persona, lo que yo hago, pero también que está demostrado científicamente. Yo no soy gurú que vende cosas tal, sino siempre hablo desde la ciencia y de lo que está demostrado. Top 1, el sueño es súper importante, que no le damos nada de importancia. El tema del sueño, al final, por la noche es cuando se procesa toda nuestra información, cuando descansamos, y se ha visto, bueno, o sea, estudios hay un montón en Google, encima si nos ponemos a mirar el mogollón, de cómo va afectando a nivel emocional la falta de sueño, incluso la personalidad, la manera en la que te vinculas, las capacidades cognitivas, la atención, la memoria, todo. Entonces el sueño yo lo menciono un montón porque es algo que muchas veces lo pasamos súper por encima, y es de las cosas más importantes porque ahí es donde se procesa todo. Entonces, tener unos hábitos de sueño, siempre se recomienda entre 7 y 8 horas al día. Yo todo lo que digo es súper genérico y luego cada persona tiene una vida, unas situaciones, unas condiciones y lo posible, ¿no? Pero el sueño es súper importante, dedicar tiempo al descanso, también el descanso, no dormir, sino el descanso de verdad, de parar, no de estar, no, he parado ya, pero estás en el sofá escribiendo correos, estás trabajando, ¿no? Esa hiperproductividad que vamos siempre, el parar, el descansar, el conectar, un poco de... Porque llevo 3 días con un pinchazo en el pecho. Bueno, pues igual, poniéndote música, corriendo, mandando mensajes, fotos para Instagram, no estás conectando con ese pinchazo en el pecho, con ese nudo en la garganta o en el estómago que tienes, ¿no? Entonces, dormir, el descanso, también súper importante para mí, yo soy súper pesada con eso, el deporte, soy súper fan del deporte, siempre he sido una persona muy deportista y me he movido en muchos deportes, no siempre necesariamente tienen que ser un gimnasio, un correr, que se lleva ahora mucho, que yo justamente son los dos que practico ahora mismo, pero yo he jugado a voleibol durante un montón de años, el deporte de equipo también me parece una maravilla y me parece súper chulo, sí. Hasta la actividad física, que se considera hacerte una clase de yoga en tu casa, pasear, todo que tenga que ver con conectar mente con cuerpo, de cómo me siento, cómo me muevo, moverte, liberar endorfinas y toda esa cascada de beneficios que tiene el deporte, que se ha demostrado, que no hace falta yo que diga todos los nombres de las hormonas que activa. Sí, porque es verdad que se ha activa. perdido esa conexión un poco cuerpo-mente, o sea, al final lo estás diciendo muy bien, porque el exceso de productividad, el querer ser constantemente activos, mejorar en no sé qué, aprender una nueva habilidad, al final te colapsa. Total. Entras en lo que se llama el piloto automático, por querer ir tan rápido, que también da esto para otro podcast, y desconectas de tus señales, tanto mentales como físicas. Entonces, el deporte yo creo que te ayuda mucho siempre y cuando lo hagas de una manera consciente y no para otra vez seguir siendo productivo, que también eso es otro bucle en el que puedes entrar. Yo lo creo. Pero
siempre y cuando ayuda mucho a tomar conciencia de tu cuerpo, de tus sensaciones. Entonces, la actividad física y el deporte también lo veo súper importante. También de la mano el tema de la alimentación y de los hábitos. O sea, para mí es súper sano comer hamburguesas, comer galletas, comer tal. Eso es súper sano. O sea, a nivel mental y emocional es súper sano. Pero hay que ser consciente de que no son unos alimentos que en el día a día se deban de comer con, pues todos los días comer o desayunar galletas, porque ahí hay un déficit de, vale, pero ¿dónde está la proteína, los hidratos? Claro. Que tú después de comer te apetece hoy tomarte un café con galletas, fenomenal. Es más sano que te lo comas que no. Que eso es otro tema, la restricción, Ostras, da también para otro a podcast, nivel ¿no? ansiedad, ¿no? ¿Te refieres? ¿No? Esa Sí, ansiedad que se pasa por prohibírtelo tú mismo sí. es peor que a lo mejor decir, mira, me lo tomo hoy y ya sigo haciendo bien el resto de la semana, que no pasa nada, ¿no? A lo Claro, mejor. claro, porque hay unos alimentos que sacian tu hambre física, que es lo que te da la gasolina para el cuerpo, que esos son los hidratos, la proteína, que tú eso lo necesitas y esa base la tienes que tener cubierta sí o sí. A eso me refiero con la alimentación y ser consciente, siempre todo desde la conciencia, lo que como. Y luego están los alimentos que sacian tu hambre emocional, que esto es lo que te he dicho, da para otro podcast, ¿vale? Pero es esa parte de decir, los humanos no solo comemos por sobrevivir, si no comeríamos, yo qué sé, pues pollo y arroz, así, cualquier cosa que pilláramos, ¿no? Un albaricoque de un árbol y ya está, no, pero nos mola irnos a un restaurante y gastarnos una pasta, nos mola probar sabores. Entonces también nos alimentamos por placer. Entonces está el hambre que sacia el placer y ese hambre también se tiene que saciar, no la misma cantidad. Yo no me puedo comer 100 gramos, si igual yo necesito comerme para mi comida de hoy 40 gramos de pollo, que no es lo mismo que comerme 40 gramos de fosquitos. No, no Claro. puedes comer lo mismo y eso es muy importante saber que no puedes comer las mismas cantidades, pero siempre permitirte ambas. Hay gente que pues tiene muy normalizado el consumo de alcohol en el día a día. Bueno, una cerveza y una copa de vino todos los días, tal. Eso también afecta a nivel cognitivo, a nivel todo eso, o incluso otro tipo de hábitos que también son súper importantes y se han normalizado y todo eso es súper, súper, súper importante a nivel de lo que estamos hablando, de hábitos que es pequeñitas cosas, como granitos de arena que hoy es como, por una cerveza o por un día que no duerma o por un día que no tal, pero que claro, al final se convierten en hábitos y al Claro. final es una montaña de arena que es lo que influye directamente en nuestra salud física y mental. Madre mía, es que no paramos de abrir melones, Sí, al sí, final sí, nos va a sí. tocar poner 3 horas otra... de Sí. podcast vamos a hacer. No, pero es completamente cierto y yo me tiraría 3 y 23 horas de podcast porque me gustan mucho estos temas y me gusta mucho el saber cómo se aplica para tú cada vez tener esa fortaleza mental que tan necesaria es. Pero como no te quiero retener aquí más de día y medio, sí que hay 2 o 3 temas que quiero por dejar zanjado. Vale. Lo hemos tocado como muy de pasada, pero con el tema del hábito del sueño lo has tocado un pelín. Es el tema del no dormir, y el no dormir normalmente te lo puede generar una causa que es externa, pero que viene de la pareja, que son los niños. Sí. Entonces, ¿cómo afectan los niños a la pareja o cómo pueden afectar y cómo tiene que trabajar una pareja para que el tema de los niños no se lleve a la pareja por delante como tantas veces vemos? Claro, sí. Justo esto es algo que estamos hablando antes ahí entre bambalinas, que Sí. es verdad que es súper curioso, porque claro, es que lo hemos dicho, da para muchísimo este tema, porque claro, ya no es dos personas súper complejo, se juntan, más complejo aún, y ahora vienen nuevas personas en este círculo familiar que ya no van a cambiar nuestra vida, sino de la manera en la que nos vinculamos la pareja, ¿no? Entonces eso es un mundo que muchas veces se generan crisis, que es lo que he dicho, ¿no? Como esos cambios en la pareja y hay que ir dando nuevos enfoques. También los hijos van pasando por fases, entonces llega un punto en el que cuando los hijos ya tienen más autonomía se puede ganar más tiempo de nuevo para volver a vincularnos de la manera en la que estábamos antes o al menos intentarlo. Pero es verdad que los primeros años de los hijos son criaturillas súper dependientes, tenemos que estar súper atentos de ellos, entonces la pareja pasa a un segundo plano, no voy a decir en el 100% de los casos, pero diría que casi en la mayoría, ¿no? Y es normal y es algo que se tiene que normalizar. Entonces, claro, por ejemplo, el sueño es algo que te nace un bebé que llora un montón y es como, claro, o sea, eso sí o sí va a impactar en la pareja, porque sí o sí va a impactar en la persona y por lo tanto va a impactar en la pareja. El sueño, pues me levanto igual de mal humor, no he retenido la información, y por lo tanto ese día se me olvida una reunión, por lo tanto ya empiezo mal el día, entonces es como un poquito
se va generando lo vas arrastrando todo. Claro. Entonces, es inevitable. O sea, yo creo que también hay cosas que se pueden trabajar y hay cosas que también se tienen que aceptar. O sea, en esta etapa nuestra relación pasa a un segundo plano. Lo importante es que pase un segundo. Si pasa un quinto ya es un problema. Cuando pasa un segundo, al menos durante un tiempo, pero muchas veces incluso siempre se puede ser consciente de que estamos pasando a un segundo plano y somos conscientes, pero eso no quita que no haya esos momentos de decir, vale, pues intentamos dejar al niño con alguien, cuando se pueda, evidentemente, para rescatar esa relación que éramos hasta hace, imagínate, 4 meses que nació nuestro hijo, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante, como he dicho, aunque la relación pueda estar en diferentes rangos de nuestra vida, que no baje igual del top 2, top 3. Siempre, si tú quieres mantener esa relación a largo plazo, a veces se nos va de las manos y es muy difícil y a la que te vas a dar cuenta a veces se ha perdido eso ya, que depende de la situación se puede retomar, pero claro, lo natural es, yo no tengo la cabeza como para fijarme en esto, estoy como sobreviviendo y se nos olvida la pareja. Entonces, tu pareja es, por ejemplo, en tu caso, la madre de tus hijos, pero también es ella, o sea, la persona con la que tú te vinculaste. Claro. Entonces, también es importante cuidar esa relación a nivel de pareja y a nivel individual. Claro, una vez más, el ser conscientes de lo que nos está pasando. Exacto. Y de que no pasa nada a lo mejor porque, oye, evidentemente la pareja no puede hacer los mismos planes de pareja como antes, porque ahora lo que es una familia, que la prioridad número uno es que, por lo menos que sobreviva. Exacto, que Luego sobreviva ya, la criatura. luego ya intentaremos educarlo mejor o peor, pero por lo menos que sobreviva. Entonces, pues como tú dices, esto también da para otro podcast, pero para ir un poco encauzando hacia el final, me gustaría también hablar un poco del tema de, cambiando totalmente de tercio, del tema del intrusismo. El tema del intrusismo en la psicología es de los sectores yo creo que más afecta, porque Sí. ahora mismo hay un montón de figuras que a lo mejor no hacen mal, pero tampoco sabemos si hacen del todo bien, como son los coach emocionales o sentimentales, que a lo mejor se especializan mucho en una situación o a través de las experiencias o lo que sea. Luego, además de todo eso, por si teníais poco, la irrupción de ChatGPT, que Total. ahora, ¿por qué me voy a enfrentar a ir a un psicólogo o Claro. psicóloga cuando este mecanismo de aquí me da las respuestas que yo quiero y me analiza y me psicoanaliza y Por me 0 hace... euros y desde mi cama. Correcto. Claro, Y sí, encima sí. casi siempre tengo yo la razón, o sea Total, que totalmente. es maravilloso. Sí, Entonces, sí. ¿cómo sientes tú todo eso como psicóloga? Uf, pues también es un tema, el tema del intrusismo. Remontándonos a antes de la aparición de la inteligencia artificial o de ChatGPT, sí que es verdad que el tema de los coaches da para mucho porque incluso yo he hecho algún vídeo en mi Instagram así en un momento de que me ha dado mucha rabia esa intrusión, no por el hecho de sentirme amenazada de que me pueden quitar a mí el trabajo, sino por lo peligroso que es de cara a la gente que tú atiendas, ¿no? Yo creo que el coach tiene que existir, o sea, es una figura que no digo que no sirva para nada, porque, por ejemplo, en una empresa, lo que pasa es que también creo que una psicóloga puede hacer el trabajo de un coach, pero un coach no puede hacer un trabajo de una psicóloga o de un psicólogo. Por ejemplo, en un trabajo, muchas veces hay empresas que contratan a coach para explicar temas motivacionales de enfoque en el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un trabajo que un coach sí que puede hacer. Ahora, una terapia, no, porque el coach, en una formación de coach, yo he visto por formaciones de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. Una carrera de psicología, tienes que estar 4 años de carrera y sí o sí mínimamente 2 años de máster obligatorios. Y con eso ya eres psicólogo general. Luego, si encima quieres ser especialista en algo, te tienes que sacar otro máster u otra especialización. Quiero decir que ahí hay años y años de experiencia. Entonces, ir a la raíz del problema, que yo, sin darme cuenta, lo he dicho mucho durante todo el podcast, que es la base de todo, ir a la base, ir a la raíz, entender, eso un coach no tiene esa formación. El coach te va a dar tips externos de, pues como, esto ya sé que es un poquito prototípico y que no todos son así, ¿no? Pero de sonríe, da abrazos, si estás triste, no estés triste, ¿no? En plan, sal de la cama, claro, igual una persona que tiene depresión y que ya tiene frustración de ver que la vida para los demás es súper fácil y que ella igual lleva 3 días que no es capaz de ducharse, escuchar a una persona que sea como, no sé, es que sonreír a la vida, abraza más a la gente, tal. Claro, una persona que viene con padres que han sido adictos, que le han abandonado, que tiene una herida de abandono, que ha vivido traumas, que está intentando remontar y que cada X tiempo tiene recaídas porque es como esa herida
que se le activa un montón, Buah. que tú le digas que sonría o que haga lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Que coma pollito y que se vaya al gimnasio, pues la persona te dice, pero si no me puedo duchar, ¿cómo voy a ir al gimnasio a hacerme un press banca, por ejemplo, ¿no? Uf. Entonces, claro, para mí son muy peligrosos y, y también la gente tiene que tomar conciencia que vale, que un coach igual no sé cuánto te puede cobrar, imagínate, voy a poner que la mitad de la media de lo que cobra un terapeuta, 30 euros, ¿no? Ujú. Claro, pero ¿qué trabajo quieres hacer ahí, no? Entonces, para mí es un tema que se tiene que coger con pinzas y también me parece peligroso de cara a eso, que la gente tiene que tener conciencia de, ostras, estás hablando de temas que no tienes ni idea y tú le estás dando, pues, tu opinión personal. Pues ahí es muy peligroso. Y ya luego con el tema de ChatGPT, ChatGPT al final está como hecho para adaptarse a cada persona y con la información que tú le vas dando, tu ChatGPT se va volviendo un poco la persona o la figura que tú estás buscando porque ya te conoce en base a ti, ¿no? Ujú. Entonces, como tú has dicho, te va a dar muchas veces la razón. Yo a veces he dicho, quiero tomar una decisión tal, y me dice, ah, vale, pues hazlo así. Digo, no, pero es que como que yo le daba la opinión de que en realidad quería tomar la otra y me dice, ah, no, vale, pues toma la otra, ¿no? Claro, sí es Entonces, mejor. claro, es verdad, Sí. sí, y te busca toda la información en internet que te lo avala para que tú encima te hagas como dos palmaditas en la espalda y Sí, sí que digas, es verdad. lo he hecho bien, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial ayuda hasta donde ayuda. O sea, cuando tú llevas años repitiendo un patrón o te encuentras en una situación, más vale exponerte a la incomodidad, ya no solo de pagar, imagínate 60 pavos la hora, que es un pastón, que eso es una realidad, pero ya también para otro podcast, la salud mental pública, tal cual, ¿no? Pero, sino también el ir hasta un sitio, sentarte y decir, necesito ayuda, hablar de esto, quitarme esa coraza que hemos dicho antes, es un mundo. Pero cuanto más aplaces esa incomodidad, para mí yo lo veo como un coach, ir a ChatGPT, lo que sea, tener una herida así en la pierna que se te está saliendo la sangre, coger una tirita y hacer pim, pim, y haces, sale, ya está. Me pongo así una gasa y tiro con eso, ¿no? Y al final es como, pues eso, se te va a ir infectando, tal. Es verdad que la tirita te ha ayudado mejor que si no tuvieras una tirita, ¿no? Pero no está, no, tú eso lo tienes que operar. O sea, No tienes está que ir a la claro. operación, meterte en quirófano, que te da más miedo y que es más incómodo, sí. Pero si no, eso vas a hacer un apaño y en algún momento se te volverá a abrir la herida. Claro, qué buen símil. Es completamente necesario porque hay mucha gente que no lo ve. Ujú. Y es lo que estábamos hablando antes cuando hemos puesto al fisio de ejemplo y demás. Sí, Es que no se ven. Los problemas mentales, el problema que tienen es que no se ven y que total. se ningunean. Y que muchas veces cuando nos enteramos de que un compañero de trabajo, me incluyo, porque muchas veces sin querer se me ha surgido ese pensamiento de, Sí. no, se ha dado de baja por depresión. Ah, mira, Pues si no ¿sabes? si no estaba tan triste, yo le veía Claro, reírse el lunes, lo ¿no? primero que te sale Ujú. es eso, incluso deportistas o gente que ha tenido éxito en otros sectores de su vida, como es el laboral, porque Sí, son cantantes o porque son futbolistas o porque... Y que hemos visto que se han deprimido, no solo deprimidos, sino que se han llegado algunos incluso a suicidar, sí, con una vida que a nosotros nos parecía de ensueño. sí, Entonces, al final siempre, de momento se tiene que hacer así, y me parece que por lo menos así se da una cierta visibilidad de compararlo con cosas físicas, porque si no, no se ve. O sea, sí, cuando se compara como tú has hecho con sí, esa herida abierta que hay que operar, nadie tendría dudas sí. de que tiene que ir al quirófano. Sin embargo, con lo otro se intenta con la tirita y más tirita y más tirita, hasta que eso tiene un aspecto lamentable y entonces ya tienen Sí, que hasta que se acudir. te tiene que amputar la pierna, un poco el símil que hemos hecho antes, que ya dices, tengo que ir. Pero lo que Sí, tú has dicho del juicio también, el símil que has hecho es cuando muchas veces sale ese juicio de una persona con depresión, por ejemplo, de, chicos, no puedo ir al plan, tal y como que no puedes. O sea, te levantas, una pierna, otra y llegas al sitio, ¿no? Como sale ese juicio, también es normal porque no estamos tan educados y porque no se ve, pero sí, otra vez siendo una burra, ¿no? Pero ¿a ti alguna vez te saldría a decir a una persona que tiene cáncer o que tiene, yo qué sé, esclerosis, cualquier otro tipo de enfermedad, como ese juicio de, a ver, yo tampoco te veía tan mal, bueno, sí, te estás haciendo la quimio, pero yo no te veo tan mal, o juzgar por tener esa enfermedad? No, porque es algo que no se elige. Y muchas totalmente. veces las enfermedades de salud mental tampoco se eligen porque vienen un poco lo que digo de antes, ¿no? Del pasado, de un niño que no tiene la culpa de nada, que nace en una familia totalmente disfuncional, en la que pues, los padres son dos personas adictas, o simplemente ni siquiera hace falta una cosa tan grave, sino un padre o una madre hiperausente que no ha estado presente para nada, que te ha cubierto las necesidades básicas de comida y tal, pero luego no ha estado nunca presente, todas esas cosas, o sea, nadie elige tener esto. Y a veces nos sale ese juicio porque, como tú dices, no se ve. Completamente. Es que, vamos, lo que te digo, que me tiraría muchas horas hablando de Ujú. estos temas,
Pero ya ahora sí que sí, por Vale, ya ir, cerramos. Yo también hablaría muchísimo, por pero ya. cerrar, solo 2 preguntas que me gusta siempre hacer. Es una, si recomiendas algún libro, si tienes algún tipo de libro que a ti te guste, que pues a lo mejor tus pacientes se lean o la gente en general que se lea por nutrirse un poquito de más fuentes de información. Y luego el cómo te ves tú en un periodo medio cortoplacista de 5 o 10 años. Vale, Entonces puedes empezar por cualquiera de las dos vale, y ya con perfecto. esto cerramos, te lo Vale. prometo. Vale, ya acabamos. Sí, yo intento no enrollarme mucho. Vale, con los libros, sí que es verdad que yo recomiendo según qué libro, según qué caso y según Ajá. qué persona. A mí me han venido a la mente los dos últimos que he recomendado. Vale. ¿Vale? No porque sean los que más me gustan, sino porque son los que más he recomendado. Así la audiencia puede jugar a ver qué perfil tenía la persona a la También, que... buah, ya ves, me parece sí, exacto. Uno es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es un libro muy antiguo, que es del padre del humanismo, y es muy interesante porque habla un poco del sentido de la vida, que es un factor súper importante de vivir la vida con sentido. Y él, bueno, cuenta su experiencia porque él estuvo en un campo de concentración, Ostras. lo perdió todo y como a pesar de perderlo todo, no perdió ese sentido de vida. Y este fue un hombre súper grande con respecto a la logoterapia que se llama, que es el humanismo, una corriente de la psicología. Y cuenta su vida en primera persona, entonces está bastante interesante con respecto a esos casos de falta de sentido un poco en la vida. Pero bueno, también es súper curioso para cualquier otra persona. Y luego hace poco también recomendé encima, creo que a 2 o 3 pacientes, un libro que se llama El síndrome de la chica buena o de la niña buena, no me acuerdo ahora del nombre, que también es muy chulo y que lo recomiendo mucho a mujeres pacientes porque es el perfil mayoritario, pero también hay hombres que son muy complacientes, que no son capaces de poner límites y que siempre buscan como complacer a los demás y dar prioridad a las necesidades de los demás antes de las suyas. Y lo escribe una psicóloga que me gusta un montón y que es muy actual y habla mucho, es un libro de autoayuda, habla mucho de factores psicológicos y les pone los nombres, pero no utiliza palabrejos raros que enseguida te pierdes, Ya. sino que incluso una persona de a pie lo puede entender. Entonces esos 2 son los últimos que yo he recomendado y Vale. que me han gustado un montón. Anotados. Exacto. Y con respecto a dónde me veo a medio plazo, pues a mí me gustaría, donde me gustaría verme, sí que es verdad que llevo relativamente poco tiempo en mi sector y veo que he crecido mucho y estoy súper satisfecha con el trabajo que he hecho y por lo tanto me permito soñar. Me gustaría verme con un equipo de psicólogas y de psicólogos pudiendo abarcar a muchos sectores, no solamente de que me venga una persona y yo decir no te puedo ayudar, sino decir sí, yo no soy la persona que te va a tratar, pero tengo una persona que te va a ayudar de verdad, como teniendo un equipo y dentro de ese equipo como una especie de comunidad en la que también pueda facilitar no solo terapia, sino otros recursos que igual una persona no se siente preparada para ir a terapia, ya sea a nivel o de tiempo o de capacidad económica, que también la gente pueda estar ahí metida. Entonces es algo que le doy 1000 vueltas, pero evidentemente también quiero hacerlo desde la experiencia, desde la calma, porque lo quiero hacer bien y ser como una empresa que trata bien a los pacientes y que ve a los pacientes, como también que trata bien a los psicólogos, que eso es algo que últimamente se ve poco. Que tengo compañeras que tienen muy malas condiciones, que se aprovechan de que tienen poca experiencia para darles condiciones súper malas. Ostras. Entonces no quiero ser eso, sino quiero hacerlo más desde una parte más consciente y de que me gusta la salud mental y proporcionar ese espacio. Pues sí, Entonces, y lo necesario que sois. ojalá Jolín, pueda pues en los sí. próximos años, me encantaría. Pues sí, y mientras que vas consiguiendo todo esto, estás súper invitada aquí cada vez que quieras porque, vamos, Gracias, ha sido un gracias, auténtico placer. Me gracias. tiraría muchas más horas hablando Sí, contigo porque sí. son temas vamos, te podría hacer miles de preguntas todo el rato. Y Elena, que ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por haber venido Gracias a ti por invitarme. y que te vaya muy bien. Gracias. Volveré seguro. Eso espero.